Ya, bueno, estamos casi listos para partir. A un par de minutos de comenzar la charla y bueno, les quiero pedir que apaguen sus micrófonos, por favor. Así, así no hay ruido ambiente aparte de la charla que va a estar por acá y cualquier ruido va a ser desde acá. Algún perrito que moleste o no molesta, ¿cierto? Eso. Y bueno, me presento. No tengo un anfitrión en este momento que me presente, así que me presento yo. Soy José Manuel Latus, soy geólogo de la Universidad de Chile, Santiago de Chile vivo, y me he dedicado bastante tiempo, digamos algunos, ya prontamente van a ser casi 20 años que trabajo en teledetección. Me titulé por ahí por el año 2000 y empecé a trabajar en una empresa minera como muchos acá en Chile, en geología. Tuve unos años ahí trabajando en terreno, los cerros, recorrí el desierto y después, bueno, en algún momento caí en lo que es la teledetección y ahí, bueno, me enamoré un poco de esa área y comencé a trabajar. Después me inspiré para hacer clases y me ofrecí como profesor en la Universidad de Chile, en el Departamento de Geología, y desde el año 2003 que hago clases en la Universidad de Chile, ya hace unos cuantos años también que he estado dictando clases en la Universidad Andrés Bello y en la Universidad Santo Tomás, también en geología. Así que si tengo alumnos por aquí en la charla, les mando saludos a todos ellos, a los que ya están, a los que están actualmente en clases online. Pero bueno, ojalá que estén todos bien, que la cuarentena los trate bien y que pase pronto esta pandemia. Vamos a iniciar entonces la charla. La idea es que las preguntas las hacemos al final. Al final de la charla hacemos las preguntas y eso se va a dejar grabada y se va a subir también al canal de YouTube. Voy a comenzar. No es muy larga la charla, ojalá que les guste y, y vamos para allá. Entonces, me confirman, sí, por el chat pueden, sí, me pueden confirmar que se esté viendo todo correctamente. Ok, estupendo. Bueno, esta es la charla entonces, teledetección y geología, mitos y realidades. Esta charla se me ocurrió porque siempre se está consultando sobre, sobre algunos temas que tienen que ver con la teledetección, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Hay muchos mitos ahí de que, de hecho, hay algunas personas que venden servicios, productos que yo analizo y siempre me preguntan, oye, tal persona ofrece tal cosa. Y yo, me parece difícil, me parece poco creíble. Eso no es muy común, pero siempre hay alguno por ahí que se intenta pasar de listo. Eh, Hay varios temas que voy a tratar acá, entonces vamos a comenzar. Las ilustraciones son de Nia Chamuels de España, con su Instagram salir con una geóloga, así que le mando saludos a ella para si está ahora presente o si lo ve después en diferido la charla. Así que algunas Ay, que la tengo. vamos. Eh, Primero, primer mito o primer tema, el Google Earth. El Google Earth es un gran amigo de los geólogos, bueno, de muchas áreas, pero de los geólogos en particular también, porque nos permite tener una visión bastante local, distrital, regional y global del planeta. Nos permite ver lo que no podemos ver cuando vamos a terreno. A veces, por ejemplo, ahí tenemos una imagen de una estupenda falla sinistral, eso es en China, pero el tema es, si tengo el Google Earth a la mano, es gratuito, ¿cierto? Y me entrega mucha información, relieve, tres dimensiones,
puedo medir, hacer mapas, etcétera. ¿Para qué? ¿Para qué calentarnos la cabeza con la teledetección y aprender conceptos si Google Earth nos resuelve todo? Bueno, primero que nada, Google Earth no nos resuelve todo. Vamos a ver aquí un gráfico. Nosotros, lo que el Google Earth nos muestra, ¿cierto?, es una compilación de imágenes históricas que partieron hace mucho tiempo con lo que fueron las Landsat. Entonces su resolución era de 30 metros, el Google Earth, y veíamos todo a resolución de 30 metros, pero veíamos todo el mundo perfectamente, podíamos ir a cualquier parte, viajar virtualmente. Con el tiempo y ya el lanzamiento de satélites que tomaban imágenes ya de muy alta resolución espacial, píxeles que cubrían 1 metro por 1 metro, 2 metros por 2 metros, etc. Estas imágenes con el tiempo Google Earth las fue incorporando a su base de datos de imágenes para poder tener una mejor resolución y ver con mayor detalle el terreno. Sin embargo, siempre Google Earth lo que ha levantado en su plataforma es lo visible, digamos, cómo veríamos nosotros mismos, el ojo humano, veríamos la superficie de la Tierra desde el espacio. Este gráfico es interesante porque quizás hay muchos conceptos acá que no vamos a explicar, no vamos a entrar en detalles, pero la gracia de los sensores remotos, de las imágenes satelitales, es que ven más allá del rango visible, ven más allá de lo evidente, como diría Leono. Generalmente las bandas de imágenes satelitales tienen lectura del espectro visible, podemos ver lo que se ve desde la superficie de la Tierra, pero también empieza a capturar información en longitudes de onda que son infrarrojas, o sea que el ojo humano no puede ver. Por ejemplo, aquí tenemos varias imágenes, que estas son imágenes de distinto tipo, Aster, Landsat, Sentinel, Worldview, y aquí puse a Google Earth. Estos cuadritos que están ahí son la información que captura el sensor en el caso de los primeros 4. Por ejemplo, Landsat está capturando estos cuadritos azul, verde y rojo, es porque capturan longitudes de onda del espectro visible en el rango azul, verde y rojo, que son los colores, por decir, los primarios en la computación, o de una de las formas de ver los colores en la computación. Con el rojo, verde y azul podemos combinar rojo con verde, verde con azul, rojo con azul en distintas proporciones y generar los demás colores del espectro visible. Necesitamos solo esos 3 para generar todos los colores. Las cámaras fotográficas de sus celulares que tienen por ahí toman estas 3 longitudes de onda, ¿cierto? Rojo, verde y azul, y con la combinación de las 3 variables hacen todos los colores del espectro visible. Sin embargo, tenemos información fuera de ese rango, lógicamente, como es el infrarrojo cercano, que es el cuadrito que está inmediatamente aquí a la derecha. Aquí en la Landsat, en la Aster es la 3, en la Landsat 8 es el cuadrito 5, en la Sentinel es el 8 y todo esto que están aquí arribita. En Worldview 3 es aquí la 6, 7, 8. Google Earth no lo tiene. ¿Qué puedo hacer con el infrarrojo cercano? Por ejemplo, si yo tengo lo más sencillo, una cancha de fútbol de pasto natural y al lado una cancha de fútbol de pasto sintético, claro, si voy a la cancha puedo tocar el pasto, puedo ver que es sintético o es natural, lo puedo ver. Pero si estoy mirando desde el espacio y veo la cancha, la veo verde, no puedo distinguir si realmente es pasto natural o pasto sintético. Pero con la información de infrarrojo cercano es inmediatamente evidente cuando hay pasto natural y cuando hay pasto sintético. Mientras más cuadritos de esto tengo, que son bandas de una imagen, mientras más tengo, mejor capacidad tengo para distinguir lo que estoy viendo con la información espectral que se llama. Digamos que si tengo 3 datos, puedo saber los colores que tienen. Si tengo 4 datos, puedo saber los colores y además distinguir si hay vegetación o no. Si tengo 7 valores, puedo saber qué colores hay, si hay vegetación y qué tipo de mineralogía posible podría tener el elemento, que en definitiva es un píxel. Si tengo muchas informaciones, muchos cuadritos, puedo saber con precisión qué tipo de mineral o qué especie vegetal o qué material de construcción estoy viendo en la imagen, sin necesariamente ver lo visible, sino que viendo la información de todos esos cuadritos. Cada cuadrito que aparece ahí en este gráfico es un dato para el píxel.
Entonces Google Earth tiene 3 datos para un píxel. Aster tiene 14 datos para un píxel. Landsat tiene 9 datos para un píxel. Y así, Worldview 3 tiene 16 datos para un píxel. Mientras más datos por píxel, mejor capacidad tengo de distinguir los elementos en la superficie de la Tierra. Así que Google Earth sí nos ayuda un montón, pero le falta la información que está fuera del rango visible. Además que el Google Earth es una imagen de 8 bits, o sea, tiene 256 niveles por cada canal, mientras que las imágenes pueden tener miles de niveles por cada canal. Ya va a ser mucho más sensible la imagen satelital. Eso es lo primero. El penetración en la superficie. Se habla mucho de cuánto se penetran las imágenes en la superficie de la Tierra. Y aquí hay dos tendencias, el radar y el óptico. El radar tiene la capacidad de penetrar en la superficie en algunos elementos. Por ejemplo, hay distintos tipos de radar. El radar finalmente es una imagen, digamos el satélite emite un pulso que tiene una longitud de onda. Y esta longitud de onda puede ser, por ejemplo, de 3 centímetros, que se le llama banda X, de 5 centímetros, que se le llama banda C, o una longitud de onda de 23 centímetros, que se le llama banda L. Mientras más grande es la longitud de onda, mayor es la penetración en la superficie. Por ejemplo, con banda X no podemos penetrar un bosque. La información queda a la superficie del bosque, por decirlo así, el follaje del bosque. Si la banda tiene 5 centímetros, podemos penetrar un poquito el bosque y, por ejemplo, llegar hasta los troncos de los árboles. Y si la banda es de 23 centímetros, podemos penetrar las hojas y los troncos y llegar hasta el suelo. ¿De qué depende? De los materiales con los cuales intersecta esta longitud de onda, este pulso que emite el radar. Si la longitud de onda es más grande que el elemento con el cual choca, lo atraviesa. ¿Entiendes? O sea, si tengo una onda así y me intersecto con un puño, por ejemplo, y la onda es grande, atravieso el puño. Pero si tengo una onda de este porte y tengo una hoja más grande, con ese elemento choca. Por lo tanto, la penetración va a depender, ¿cierto?, del tamaño de la longitud de onda y también de los materiales. En el suelo seco, la penetración va a ser, pero van a ser solo algunos centímetros cuando es muy grande la penetración. Nunca voy a penetrar metros sobre el suelo. Eso no es posible. Para eso tenemos la geofísica. Lo mismo en el hielo. Podemos penetrar el hielo dependiendo de la longitud de onda. Pero en el caso de las imágenes ópticas, que son las, por ejemplo, las que tiene el Google Earth, las imágenes ópticas no penetran nada, porque es la interacción de la luz con la superficie de la Tierra. Si yo tengo un techo de una casa, con el techo interactúo no bajo del techo. Si tengo un bosque, interactúo la luz con las hojas que hay en la superficie de este bosque, la hoja de los árboles. No penetra el bosque, nada, cero. A menos que haya un espacio por el cual pase la luz, por un espacio libre, porque las longitudes de onda de las imágenes ópticas son de nanómetros, son muy chiquititas. Entonces las ópticas no penetran en la superficie de la Tierra, como está el dibujo acá. A la derecha, abajo, ¿cierto? Todas las longitudes de onda, todos los rayos de luz van a rebotar con el cerro y no voy a ver lo que hay bajo la superficie de la Tierra. Esta penetración, en cuanto a las imágenes ópticas, que tienen nula penetración entonces de la superficie, tiene además otros factores, que estos datos que captura la imagen satelital, que es la luz que viene del Sol, está influenciado por otros factores que se llaman atmósfera y sensor. Ya. Para explicarle un poco cuáles son los efectos que tiene la imagen satelital cuando se captura, vamos a ver esta información. El píxel de la imagen, recuerden que cada imagen está compuesta por píxeles, es una matriz de píxeles y cada píxel es un cuadradito que tiene un número. La imagen satelital toma una imagen por distintas longitudes de onda y eso genera
para cada píxel, como está acá que tengo un píxel, y cada cosa que está aquí en profundidad, ¿cierto? Son distintas longitudes de onda leídas por el sensor. Entonces tengo n cantidad de bandas de una imagen. Por lo tanto, un píxel tiene toda esa información como aparece en ese como tubo del píxel. Y eso genera, según el valor del píxel en el eje X, en la longitud de onda y en el eje Y, genera una curva que se llama la curva espectral. La curva espectral entonces es la señal que mide el satélite de un píxel. ¿Ya? Esa es la señal y se llama curva espectral. Y esta curva espectral la podemos comparar con bases de datos que tenemos de curvas espectrales de materiales que se toman en la Tierra. Hay un aparato que se llama espectroradiómetro que captura, que uno le pone un material y el elemento mide cómo se refleja la luz en distintas longitudes de onda y genera eso mismo, una curva espectral. En el eje X tengo la longitud de onda, en el eje Y la cantidad de luz reflejada. Pero esta curva espectral de laboratorio la queremos comparar con la imagen. Acá tenemos la imagen y tenemos la curva de la imagen. Pero la curva de la imagen inicialmente tiene varios elementos. Y aquí hay una forma de ejemplificar esto. Esta curva que está acá, este gráfico que está acá, es la respuesta de distintos materiales en distintas longitudes de onda. Y eso genera distintas curvas espectrales y ahí está, bueno, la leyenda. Tenemos agua transparente, agua turbia, vegetación, suelo arcilloso y suelo de lodo. ¿Ya? Entonces, cuando la imagen captura la información de la superficie de la Tierra, lógicamente lo que está capturando es cómo interactúa, por así decirlo de la forma más sencilla, la luz del Sol sobre la superficie de la Tierra. Esta rebota en el material y llega al satélite. Esa interacción que está ahí. Entonces, el satélite captura la información del material, pero esta luz que viene del Sol está influenciada por la atmósfera que está entre medio del material, que es la superficie de la Tierra, y el satélite. Hay una atmósfera entre medio. Por lo tanto, el dato que llega al satélite tiene el material y además tiene el efecto de atmósfera o la influencia de la atmósfera. Y además tiene el efecto del sensor. ¿Ya? ¿Qué se refiere al efecto del sensor? El sensor es algo netamente individual de cada imagen que se compensan los datos de cierta manera, que le ponen como unas ecuaciones a cada captura del dato para compensarlo y para que no se saturen los datos, para que se tomen de mejor manera. Es como decir que tomo los lentes, tengo el efecto del sensor como si fueran unos lentes ópticos, ¿cierto? Que me deforman la información real. Al atravesar el lente, se deforma la información. Cuando yo elimino el efecto del sensor, que es la corrección atmosférica, la corrección radiométrica, perdón, elimino el efecto del sensor, me quedo con un dato que se llama radianza, que es el material que tengo en la superficie de la Tierra, pero aún con la influencia de la atmósfera, sin ya la influencia del sensor porque fue corregida. Cuando tengo eso, entonces tengo el material y la atmósfera. Y finalmente tengo que quedarme con el material, por lo cual tengo que hacer una corrección atmosférica. Y la corrección atmosférica entonces elimina el efecto atmósfera y me quedo finalmente en el dato como reflectancia, que es el material. ¿Ok? Entonces, en ese momento es cuando yo puedo comparar la curva espectral del píxel con las curvas de laboratorio. Antes, en radianza o en DN, no son comparables porque son distintos datos. Entonces, si uno pregunta, ¿hay que hacer la corrección atmosférica a las imágenes? La respuesta es, si quieres procesar la imagen, sí. Si quieres analizar las curvas espectrales de la imagen, sí. Si solo quieres verla, como Google Earth, si solo quieres dibujar encima, si la quieres usar de un mapa de fondo, no es necesario. Pero si la quieres procesar, sí, siempre hay que hacer las correcciones atmosféricas. Y entonces, si la teledetección nos permite obtener información del terreno sin estar en terreno, entonces, ¿para qué vamos a ir a terreno? Bueno, como geólogo puedo decir que nunca vamos a dejar de ir a terreno, aun cuando trabajemos con la imagen satelital.
lo que vemos en terreno, lo que ve el ojo, lo que vemos con las herramientas, las lupas, el rayador, las texturas, los colores, ahí en detalle, no lo puede reemplazar una imagen. Entonces el contexto siempre tenemos que ir a terreno. Podemos hacer muchas cosas con teledetección. Por ejemplo, si yo puedo hacer 10 cosas con la imagen satelital, si voy a terreno y complemento la información, paso de poder hacer 10 cosas distintas a poder hacer 20 cosas distintas si tengo información de terreno. O sea, si yo tengo información de terreno, mi procesamiento de imágenes se multiplica por 2, por 3 en las posibilidades que puedo hacer, en los resultados que puedo obtener y en las mejoras que puedo hacer. Sí, la imagen nos va a permitir, en vez de irnos 20 días a terreno, nos permite irnos 5 días a terreno. Eso sí, porque podemos optimizar el terreno haciendo análisis, de hecho, tan simple como ver por dónde vamos a abordar el terreno, por qué ruta nos vamos a ir, qué quebrada vamos a visitar, qué roca, qué afloramiento, cuáles son los de interés, sí nos permite minimizar el tiempo en terreno y eso lógicamente se transforma en un ahorro económico y de tiempo. Así que sí, no vamos a dejar de ir a terreno, pero sí nos va a ahorrar mucho tiempo y dinero. Y hablando del terreno, mapeo geológico, ¿cierto? Con los datos que tenemos en teledetección podemos realizar muchas cosas, podemos hacer incluso mapas geológicos bastante aproximados a la realidad, porque podemos, con las imágenes satelitales, podemos obtener índices de minerales, podemos ver las estructuras, podemos analizar los pliegues, ver algunos datos de manteo, rumbo, etc. Entonces podemos hacer muchas cosas con la imagen. Ahí hay un ejemplo de un mapa geológico. Denme un segundito que este perrito quiere salir. Ya, aguantaba con esa interrupción, pero ya se puso a llorar mucho. Entonces, eso, podemos hacer muchas cosas con la imagen, podemos, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, podemos ayudarnos con la imagen a hacer mapas, a complementar información, etc. Y aquí vamos a poner un ejemplo. Esta ilustración es de un cómic de Nia Samuels, de Salir con una geóloga. Es parte de una de las ilustraciones de su cómic. Y aquí una pregunta, porque me la hicieron por ahí en el Instagram, la publiqué y había bastantes personas que respondieron que no se podía, otros que sí se podía, ¿cierto? ¿Puedo medir rumbos y manteos en los estratos, ¿cierto? Sin brújula y sin guía terreno. La respuesta es sí, pero depende. Depende de la escala de la imagen, de la resolución de la imagen, del detalle que pueda haber y del detalle de los datos de altura que tengo. Percepción remota, teledetección incluye imágenes, incluye modelos de terreno. Entonces actualmente tengo el mejor modelo de terreno que tengo en internet disponible y gratuito, es el TEM ALOS Pulsar, que tiene un píxel de 12,5 metros y con una con una precisión altimétrica de aproximadamente 9 metros, por ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto es como parte de lo que es el curso de geología general, pero siempre a esa altura de fin de semestre después se va olvidando. Vamos a hacer un recordatorio de cómo medir un rumbo y manteo, en este caso con una imagen satelital. Tenemos aquí una zona, esta zona es en Argentina, en la quebrada de Humahuaca. Ya. Tenemos aquí un sinclinal o sinforme, dependiendo de la edad de la roca. Y vamos a hacer un detalle, ¿cierto? Un zoom a ese recuadro rojo. Y aquí tenemos unos estratos que están manteando al noroeste. ¿Okay? Podemos usar la regla de la P, pero bueno, noroeste. Con un modelo de terreno o con las curvas de algún dato que tengan por ahí, podemos
perdón, hacer las curvas de nivel. Esta curva de nivel, aquí no se ve muy bien, pero aquí tengo el 4400 y aquí está la 4300, o sea, va ascendiendo en la dirección sureste. Van aumentando, ascendiendo la topografía, aumentando la altura hacia el sureste. Entonces, con esta curva de nivel, lo que tengo que hacer es, primero, trazar una línea recta que intersecte un estrato con una curva de nivel en 2 puntos. Digamos, el estrato tiene que intersectar la curva de nivel en 2 puntos de la misma curva de nivel, ¿ya? Para saber que estamos intersectando con un plano horizontal, porque eso es el rumbo, ¿cierto? Cuando vamos a terreno ponemos la brújula sobre la roca, la brújula tiene que estar totalmente horizontal y ahí mido esa línea, que es el rumbo. Acá es lo mismo, entonces tengo que trazar una línea por un estrato, pero cuando intersecta 2 puntos de una misma curva de nivel. Ahí tenemos la línea 1 y el rumbo es tan sencillo como medir ese ángulo respecto del norte. Aquí tenemos un rumbo de norte 33 al este. ¿Okay? Ya tenemos el rumbo. El rumbo es súper sencillo. Después, el manteo. Para el manteo tengo que trazar una segunda línea en otra curva de nivel, también que intersecte un estrato en 2 puntos de la misma curva de nivel. Bueno, ahí está el dibujo, ¿ya? Aquí está intersectando con esta curva de nivel, la línea 2, con esta que está acá, ¿ya? Y la línea 1 intersecta con esta curva de nivel, ¿ya? O sea que en este caso tengo la intersección del rumbo en una cota y después en la subsiguiente. O sea, tengo una línea, una curva de nivel entre medio que no usé. Por lo tanto, estas curvas están cada 50 metros. Por lo tanto, la distancia que hay entre las dos líneas, que es X, va a ser, la vamos a medir, pero la diferencia de cota es de 100 metros, porque tengo dos curvas, tres curvas de nivel, intersecto la primera y la tercera, en este caso. ¿Ya? Por ejemplo, puede ser que estoy intersectando la 4200 con la 4300. Entonces, la distancia X la puedo medir fácilmente en cualquier sistema de información geográfica, ¿cierto? En Google Earth incluso también la puedo medir la distancia horizontal, que es X. Y la distancia vertical es la diferencia en las alturas de la cota, en este caso era 100 metros. Aquí está el típico triángulo rectángulo donde tengo la curva 1, o sea, la recta 1, que es el rumbo 1, el rumbo 2 que medí, la distancia entre ellos, que es X, que en el sistema de información geográfica o en Google Earth, donde yo lo medí, me dio una distancia de 95 metros entre ellos, perpendicular lógicamente al rumbo, y la diferencia de cota es de 100 metros. Entonces tengo este triángulo rectángulo, tengo el ángulo θ, que es el manteo, ¿cierto? Y lo calculo con trigonometría básica, tangente de θ igual 100 partido por x, donde x es 95, me da el ángulo que es 46,47. Vamos a aproximarlo a 46. Por lo tanto, estos estratos tienen una disposición de norte 33 al este, con un manteo de 46 al noroeste. Ahí está entonces, finalmente, el símbolo que usaríamos en esto. Y esa es una forma, sí se puede entonces. La pregunta era, ¿se podía calcular rumbo manteo? Sí se puede. Depende que podamos ver bien los estratos, que tengamos curvas de nivel suficientemente detalladas para poder hacerlo. Ahora vamos a ir a la parte de exploración. Cobre, oro, plata y otros minerales, otros elementos, perdón, son tesoros enterrados. Se escucha bajo, vamos a subirlo un poquito. No sé si ahí se escucha más fuerte. A ver. Ok. Los depósitos minerales se encuentran, ya sabemos, ¿cierto?, en el subsuelo. La mayoría de las minas que conocía, bueno, casi todas las minas son o subterráneas o a cielo abierto, pero están, ¿cierto?, sacando el material que está en la superficie, ¿ya? Y lo que se hace en exploración minera
no es buscar los elementos, no buscamos el oro, o sea, sí lo buscamos, pero no exploramos el oro, ¿cómo decirlo? A ver, para explorar oro, cobre y plata, no es que estemos yendo a buscamos las evidencias de que estén estas concentraciones de materia. Como dice ahí, la exploración minera se busca la huella que dejan los procesos que generan la concentración de los metales. No es que estemos analizando los metales en sí. Si vamos a terreno y encontramos oro, ahí está. Pero siempre encontramos otros minerales que evidencian que puede haber oro bajo la tierra. Acá hay unas minas que son de las más grandes del mundo. Chuquicamata, en Chile. Ahí está la escala, son 7 kilómetros ahí abajo. Muruntau, esto es en Uzbekistán, es una mina de oro. Antamina, que está en Perú, es una mina de plata. Okay. Vamos a ver qué pasa con la exploración de elementos. Las leyes rentables de cobre, oro y plata son valores muy bajos en general comparado con el peso de la roca total. Algunos ejemplos de unas minas de alta ley son estas. Por ejemplo, Chuquicamata tiene una ley promedio de 0,5%. Una mina de cobre de pequeña minería tiene que tener una ley más alta, llegan al 2,5%. Ablayacán, que es una mina de oro, en Rusia tenía una alta ley de 18 ppm, 18 partes por millón. Antamina, de Perú, tiene aproximadamente 10 ppm de plata. ¿Ya? En el caso de los placeres de oro, que son estos que son los típicos que se acumulan por gravedad o en sedimentos, tienen leyes bajas, pero son mucho más accesibles. Ya están ahí, llegar y obtener. Bueno, esta figura muestra, porque estamos viéndolo con imágenes, queremos ver si con la imagen podemos ver estos elementos. Me preguntan, muchas veces me preguntan, ¿pero podemos ver el oro con la imagen satelital? Por aquí va la respuesta. Ese cuadrado gris es un píxel de la imagen, un solo píxel en la imagen. Las imágenes tienen millones de píxeles. Ese cuadrado es un píxel. Perdón, esa es una zona de interés, el gris, cuadro gris, y el puntito negro que apenas se ve acá, este puntito negro que está acá, es un píxel dentro de esta zona. ¿Ya? Entonces, en la resolución óptima, la idea es que cuando nosotros ponemos una imagen con la máxima resolución, la idea es no ver los píxeles. Si vemos los píxeles es porque estamos haciendo un aumento digital de la información. Y nosotros queremos ver la imagen tal cual como la vemos, no ver los píxeles. Por ejemplo, aquí nuestra geóloga honorífica, ¿cierto? En la primera imagen yo veo el dibujo perfecto, veo el trazo, veo líneas curvas, perfecto. No veo los píxeles. En la segunda imagen sí veo los píxeles, veo los cuadraditos que forman la figura. Eso no es lo que quiero ver. Cuando yo veo la resolución óptima, yo no voy al análisis específico de un píxel en las imágenes. Un píxel por sí solo es muy poco estadísticamente. Ahí está ese dibujito que está chico, es la resolución de esa imagen óptima. Ahí, esa es la resolución óptima y este es un aumento digital. Un zoom por 10 o por más quizás. Entonces la idea no es que veamos el píxel ahí, la idea es no ver los píxeles, ver el contexto. ¿Ya? Pero bueno, aquí me perdí un poco con lo que venía. Teníamos entonces la zona de interés y un píxel, que en realidad un píxel en la zona de interés es valor muy bajo estadístico para que sea de interés. Pero vamos a ver qué pasa con un píxel dentro de la imagen. Ahí está un zoom al píxel. Si nosotros tuviéramos oro y este oro en el ideal estuviera en la superficie de la Tierra, cosa que casi no ocurre, ¿cierto? O sea, que estuviera ahí, que pasamos y lo miramos, vemos el oro se da en concentraciones para una mina, me preguntan si podemos encontrar un yacimiento de oro con las imágenes. Para una mina, el oro se da en partes por millón. Y esa flechita está marcando lo que sería dentro de un píxel 20 partes por millón.
El otro, que es una manchita gris muy pequeñita también, que apenas se ve acá, ahí muy pequeñita, es plata, en un ejemplo de 9 partes por millón. Y esta mancha de color anaranjado sería cobre a un 5%. Ya, o sea, una alta, muy alta ley. 5% es muy alta ley. Entonces, pero lo que ve la imagen es un píxel y este píxel no lo divido en esas cantidades de datos. El píxel es un solo dato. Por lo tanto, la influencia del oro en el píxel es nada, es 20 partes por millón. O sea, no se va a ver. La plata tampoco. El cobre, que tiene un 5%, imagínense que el resto de los materiales, el resto de la roca, tiene un 95%. Y el cobre un 5%. Por lo tanto, se va a promediar, se va a hacer el peso ponderado del 95% para el resto, para el negro, y un 5% para el naranjo. Voy a ver el píxel prácticamente negro igual. No voy a ver. Entonces, no podemos ver el oro, no podemos ver la plata, no podemos ver el cobre. Lo que podemos ver es otra cosa. Es más complicado, porque uno dice, bueno, si tenemos alta ley de cobre, generalmente el cobre está en sulfuros, tenemos calcopirita, no sé, cobalina, minerales económicos de cobre, bornita, pero todos estos minerales, si ven una característica común de ellos, es el lustre, que es el lustre, que es como se ve la imagen ante la luz, es metálico. Y un lustre metálico en espectrometría no funciona porque la señal es ruidosa, porque es como un espejo, la luz rebota para todas partes, no se absorbe, todo rebota. Entonces, aquí tenemos unas curvas espectrales de pirita y calcopirita, que son la roja y la verde. Si se fijan, no hay mayor información que rescatar de ahí, comparado con, por ejemplo, una atacamita, ¿ya? Que es ya un hidróxido de cobre. Ahí sí tengo una curva espectral, ¿cierto? Con una forma particular que la puedo analizar y tiene señal, absorción y puedo distinguirla por la curva, ¿ya? Pero en definitiva, como vimos, no es esto lo que uno ve cuando uno ve un píxel. Uno no puede ver la atacamita, no puede ver la calcopirita, la bonita. Uno ve otras cosas, que son las huellas que dejan los procesos que generan los depósitos minerales. Y esas huellas son otros minerales que no tienen cobre, que no tienen oro, que no tienen plata. Y esos minerales son, por ejemplo, arcillas. Arcillas como alunita, muscovita, clorita, que sí tienen una curva espectral que es característica y que se puede distinguir porque son sectores que son grandes influencias de estos minerales en las rocas. La roca completa se altera y en un alto porcentaje se transforman los minerales a estas arcillas, alunita, muscovita, clorita. Entonces, esos sí son importantes y tienen una gran influencia en los píxeles y los puedo buscar. Eso entonces es lo que buscamos con las imágenes satelitales cuando hacemos exploración minera. La respuesta espectral de píxeles que tengan arcillas, por ejemplo. Bueno, entonces, ¿y qué pasa con las rocas? ¿Qué pasa con los minerales en general? Bueno, aquí hay un ejemplo importante que también viene de la mano con lo que veníamos conversando anteriormente. Ese cuadrito es un píxel, ¿ya? Que dentro de ese píxel, que en fin, el píxel tiene un puro dato, pero dentro de ese píxel hay 3 elementos, por ejemplo, A, B y C. Entonces el A cubre un 50% del píxel, el B un 25% y el C un 25% del píxel, ¿ya? Si A, vemos las curvas que tendría, la curva espectral que tendría el píxel A, esa es naranja, la B y la C. Finalmente, lo que yo veo en el píxel, la curva que yo veo del píxel es la mezcla ponderada de estos materiales en cuanto a sus proporciones presentes en el píxel. Por lo tanto, la última curva es la que yo voy a ver del píxel. Entonces no puedo saber si esa curva es A, B o C, sino que es una mezcla de los tres. ¿Ya? Entonces, en un píxel, imaginemos la imagen Landsat, que tiene píxeles de 30 por 30 metros. En 30 por 30 metros, lógicamente tengo una gran mezcla de minerales, ¿cierto? Entonces, no es que vaya a ver minerales específicos, sino que voy a ver la tendencia o la abundancia preponderante de ciertos minerales sobre otros en un píxel.
Eso es entonces en cuanto a los píxeles. Y también lo otro importante es que cuando tengo un índice, por ejemplo, si yo le digo, bueno, tengo un índice de cuarzo. Con la imagen satelital generé un índice con alto contenido de cuarzo. En este caso, ese índice puede representar muchas cosas. Puede representar que tengo en el terreno un granito o una granaderita o una silicificación o arenas cuarcíferas. Cualquier elemento que tenga alto contenido de cuarzo va a resaltar en un índice de cuarzo. Entonces no hay que dejarse engañar cuando uno dice, bueno, voy a hacer un índice de alteraciones de arcilla y a ver para buscar un depósito de cobre. Pero la arcilla puede estar en alteraciones hidrotermales, en meteorización o en otros elementos. Así que los índices siempre hay que reinterpretarlos con conocimiento geológico de la zona. Ya, este tema, eliminar la vegetación de la imagen. Siempre preguntan, ¿y cómo saco la vegetación de la imagen? Bueno, Crippen y Bloom, el año 2001, publicaron un paper que se llama Unveiling the Lithology of Vegetated Terrains in Remotely Sensed Imagery. O sea, como revelando la litología en terrenos con vegetación en imágenes de sensores remotos. ¿Ya? Aquí no voy a discutir mucho este tema. Digamos que ya dijimos antes que la imagen óptica ve lo que está en la superficie. Si choca la luz con la vegetación, lo que veo en la imagen es la vegetación. En este paper hacen una metodología, si ahí está la cita, lo pueden buscar, donde eliminan la vegetación de ciertas imágenes satelitales. Aquí es un ejemplo con Landsat. La primera imagen es un índice, ¿cierto?, de 3/1 RGB con 5/4 y 5/7, que es un típico de Landsat para determinar dónde hay arcillas, fierro y el índice de roca, como para resaltar dónde hay arcillas con roca y no arcillas con vegetación, por ejemplo. Y la imagen de abajo es la típica 7/1. En la primera se ve la vegetación verde, ¿cierto? Que así se ve la vegetación en esa combinación. Y la segunda imagen chiquitita es la misma, pero con la vegetación eliminada de la superficie. Bueno, ¿en qué consiste este documento o cómo se hace este análisis? Pueden leerlo, bastante complejo, pero la idea es, no puedo de partida, tiene que ser terrenos con vegetación no muy abundante, ¿ya? Tampoco con vegetación muy densa. La idea es que el píxel es como lo anterior, la idea es que el píxel tenga dentro de sus datos mezclas de información de roca y vegetación, o sea, roca y suelo, o sea, suelo y vegetación. No me sirve que sea todo vegetación, porque ahí veo la vegetación. Pero si el píxel tiene un 50% de vegetación y un 50% de roca, bueno, puedo tratar de develar cuánto porcentaje de vegetación tengo y así el resto es roca. Pero necesito como la estadística de toda la zona, por eso no puede estar cubierto completo con vegetación. Entonces es como una estimación de la vegetación, es como sacar la vegetación sacar el porcentaje de vegetación que tienen los píxeles, pero tiene que haber porcentaje de vegetación, o sea, de roca o suelo también en esos píxeles. No sé si se entendió lo que quise decir. ¿Ya? Es igual que lo anterior, es como que, a ver, como que, claro, que tengo A es vegetación y B y C son dos tipos de roca. Entonces puedo develar, puedo hacer una desmezcla de la información sabiendo el índice de vegetación y sabiendo que hay rocas presentes. Y desmezclo hago como el paso inverso de que está ahí. La curva final la desmezclo en 3 curvas. Como conozco la curva de la vegetación, la saco y me quedo con el resto de los otros 2 materiales mezclados. Ya. Podría quizás hacer una mezcla de B y C. En cuanto a esto, al índice de vegetación, a la supresión de la vegetación que se llama, este paper está
se está incluido, programado para ejecutarse esta herramienta en el ENVI. Se llama Vegetation Suppression, que pueden probarla si tienen el ENVI por ahí. El último tema, siempre se pregunta por el precio de las imágenes satelitales. Y eso, bueno, hay un montón de información y hay un montón también de satélites orbitando que toman informaciones de distintos tipos. Este gráfico, que habíamos visto uno parecido anteriormente, muestra solo imágenes que son gratuitas, para descarga gratuita. MODIS, Aster, Landsat, Sentinel, ¿ya? Son imágenes gratuitas. Hay otras como Sentinel-1, que es radar, está la Sentinel-3, la 5, Hyperion, que es hiperespectral. También están los modelos de terreno, por ejemplo el modelo de terreno Aster o los Pulsar, que son modelos de donde el píxel tiene el valor de la altura del terreno, que también son gratuitos, y tienen distintas resoluciones espaciales y espectrales. Por lo general a todos estos satélites gratuitos, estos datos gratuitos, se les llama de resolución media espacial. Digamos, me van a servir para hacer trabajos, si yo voy a terreno o quiero hacer mapas, me sirven para unas escalas, digamos, 20.000, como máximo quizás, 1 a 20.000, bueno, de ahí para arriba, 25, 50.000, 100.000, lógico que sí, pero en escala 20.000, por ejemplo, quizás 15.000, quizás. Pero ya si queremos píxeles del orden del metro, de los 2 metros de píxel, hablamos de imágenes que ya no son gratuitas, salvo lo que nos entrega Google Earth. Aquí hay una tabla con algunos datos, sus valores. Tenemos, por ejemplo, aquí WorldView 2 o 3 en el rango del visible y el infrarrojo cercano, con 8 bandas. Resolución espacial, 1,2 metros y un valor de $30 por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Pero hay un mínimo, que ahí está el tema. Hay un mínimo de 25 kilómetros cuadrados si la imagen ya está tomada, o de 100 kilómetros cuadrados si hay que tomar la imagen, que es una captura nueva. La WorldView 3 en el rango del infrarrojo medio, que es prácticamente la única imagen que tiene bandas en el infrarrojo medio de alta resolución espacial. Después viene la Aster, que tiene 30 metros. Acá tiene la resolución espacial de 3,75 metros con un valor de aproximadamente $35 el kilómetro cuadrado, con las mismas condiciones, 25 kilómetros cuadrados si es que está capturada o 100 kilómetros cuadrados si es que no está capturada. Entonces el valor finalmente es prácticamente 100, o sea, $3.500. Una imagen de 100 kilómetros cuadrados. Tenemos Rapid Eye, que tiene 5 bandas en el vinil todas, 6,5 metros de resolución espacial, con un valor bastante económico de $1,3 el kilómetro cuadrado, pero con un mínimo de 375 kilómetros cuadrados. O sea, es más grande el área mínima. SuperView, 4 bandas vinil, 2 metros, $14, mínimo de 25 kilómetros cuadrados. SkySat, 4 bandas, venir 1 metro, $6,5 el kilómetro cuadrado, con un mínimo de 75 kilómetros cuadrados. Como se pueden dar cuenta, la mayoría de los sensores comerciales tienen solo el rango venir, o sea, visible e infrarrojo cercano, salvo la WorldView 3 que tiene el infrarrojo medio. Porque digamos que los geólogos, aunque nosotros nos creamos mucha cosa, no somos los mejores clientes para las imágenes satelitales. Los mejores clientes, uno, son la milicia, los ejércitos, son los que más compran. Agricultura, forestal, ordenamiento territorial. Y nosotros estamos al final. ¿Qué? Pero está bien, si nosotros con una imagen que tenga 1 millón de años es suficiente. No necesitamos una imagen todas las semanas ni todos los años, a menos que queramos hacer un análisis temporal. Ya, eso entonces, hasta ahí estamos vistos justo con el tiempo, casi 1 hora. Muchas gracias por su atención. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Ya les dije que dejaran las preguntas hacia el final. Vamos a ver por aquí si podemos leer algunas
en las preguntas. Ya, vamos a ir de la última hacia arriba. Ya, ¿dónde se compran las imágenes? Depende, porque hay distribuidores en distintos países. Depende del país, es el distribuidor. Por lo general, Esri tiene venta de imágenes y en realidad hay, no sé, se compran en empresas que venden imágenes. Puedes contactarte con la imagen, en buscar la empresa que genera la imagen y te va a dar los distribuidores en distintos países. ¿Ya? Veamos, ¿qué más? Dron. Me preguntan si es posible obtener imágenes con distintas bandas en un dron. Por lo general, los drones que hay, digamos, el 90% de los drones que están por ahí volando son cámaras RGB, o sea, como la del celular, quizás de mejor calidad, pero esa misma cámara, que toman solo el espectro visible. Y hay algunas cámaras que toman el rango del infrarrojo cercano, que se utilizan mucho en agricultura, con drones. ¿Por qué? Porque el dron, como tiene la capacidad de volar a distintas alturas, la cámara puede tomar con resoluciones distintas, digamos, con píxeles de centímetros o de menos de un centímetro incluso. Y sí hay cámaras con muchas bandas de dron, son más grandes, y también hay cámaras hiperespectrales de dron. Pero ya ahí, digamos que el presupuesto se nos pasa muy por encima. Son imágenes de cientos de miles de dólares que valen y no hay empresas que estén actualmente, por lo menos quizás sí en Estados Unidos, en Australia, hay empresas que dan los servicios, pero en Chile, por ejemplo, que yo sepa que den drones con hiperespectrales no hay. No hay nadie que esté dando esos servicios. Pero hay. Esperemos que bajen de precio en algún momento. Isaac Navarro me pregunta sobre el Machine Learning, si se ha probado esa separación de vegetación. Lo que se está haciendo actualmente con Machine Learning es detectar texturas en las imágenes y formas y se está incorporando la parte de la espectrometría, que sí, en rigor sí puede aprender a detectarlo, pero no es muy complicado tampoco para que lo aprendan. O sea, para que lo aprendan, los softwares se pueden hacer, hay metodologías de desmezcla de información. Entonces, no sé si se ha probado particularmente, pero sí que se hace con Machine Learning principalmente aprender a reconocer texturas en las imágenes, formas y colores. ¿No? ¿Recomienda software de proceso? Yo sí, yo ocupo Envy, que es un software que tiene fuerte en todo lo que es espectro, análisis espectral de las imágenes. Es comercial. Software gratuitos de procesamiento de imágenes hay, pero son bastante... Yo no los he usado nunca porque son, como alguna vez leí por aquí, tenemos el software comercial y el software gratuito. El software gratuito, claro, cuando tiene muy buen desarrollo, como por ejemplo QGIS, es espectacular y funciona perfecto y es amigable. Pero cuando está en desarrollo recién es tosco, es difícil de usar, hay que saber mucho lo que hay por detrás. Entonces no sé, yo no conozco ningún software de procesamiento de imágenes libre que haya usado, por lo cual lo pueda recomendar. Seguramente alguien sí conoce y lo puede recomendar. Hay uno que se llama, está para QGIS, una plataforma que está para QGIS, que no me acuerdo cómo se llama, pero no lo he podido ni siquiera instalar. Me ha costado, he tratado de instalarlo y ni siquiera lo he podido. Es medio complicado de hacer. Yo ocupo Envy, está el ERDAS, el PCI. A mí me gusta el Envy y siempre he trabajado con él. ¿Qué más? En el canal de YouTube, por si alguien está interesado, tengo 2 cursos de procesamiento de imágenes. Hay uno de imágenes raster y uno de imágenes en general básico. Y cursos avanzados, más avanzados, quizás después de esta presentación pueda programar uno.
Ya las combinaciones RGB en Landsat no necesitan nada, solo abrir la imagen y combinar. El software tiene que ser un software, puede ser ArcGIS, QGIS, Envy, ERDAS, cualquiera de ellos te abre la imagen Landsat y le pones combinar bandas y eliges la combinación. Hay varios papers donde te dicen qué combinación sirve para qué cosa. ¿Qué opino del Google Earth Engine? No puedo opinar del Google Earth Engine porque no lo he ocupado ni me he interiorizado en el tema. He visto algunas presentaciones y sé que es bastante poderoso, pero no sé cómo funciona, no sé las potencialidades. O sea, he visto cosas interesantes, pero no, la verdad desconozco el tema del Google Earth Engine. La diferencia, me pregunta Juan Pablo Vidal, entre una Landsat y una Aster, ¿es mucha diferencia? Bueno, sí, digamos que ¿en qué radica la diferencia entre imagen Aster e imagen Landsat? La imagen Aster es prácticamente un proyecto del Instituto Geológico. Está muy influenciado por el Instituto Geológico de Estados Unidos. Entonces, las bandas que tiene Aster están muy pensadas hacia la geología. De partida, por ejemplo, la Landsat tiene una banda 7, la número 7 de la banda 7 es una sola, donde se detectan las arcillas, mientras que la Aster, esa misma banda, la divide en 5 bandas, y eso hace que yo pueda diferenciar tipos de arcilla, diferenciar carbonatos y otros minerales como clorita y epidota. O sea, puedo diferenciar muchas más cosas con la imagen Aster que con la imagen Landsat. Además tengo bandas termales que me permiten hacer análisis para carbonatos también y para cuarzo, que no se puede hacer con la Landsat. La Sentinel-1, me preguntan, la Sentinel-1 es una imagen de radar del tipo SAR, o sea, radar de abertura sintética. Aplicaciones en geología. Es totalmente distinto a esto de combinar bandas y ver el espectro, la curva espectral. El radar es otra cosa, mide la intensidad de la señal y la fase, ¿cierto? Entonces, más que nada es como tener una imagen en escala de grises, pero que sí me va a interpretar la textura. El radar sí es mucho más fácil interpretar texturas de la superficie. Sí es más fácil, por ejemplo, distinguir estructuras ya para mapeo superficial, pero también me permite la imagen de radar, me permite hacer interferometría, lo cual me permite medir deformaciones del terreno, cosa que con la óptica no se puede hacer. ¿Ya? Quizás algo se puede esbozar, pero en general no. El radar me permite con precisión milimétrica medir deformaciones en el terreno, hundimientos, alzamientos, desplazamientos. ¿Ya? Por la medición de rumbo de imágenes, ¿existe un valor de curvas de nivel? Es decir, ¿siempre debe ser cada 150 metros? No debe ser para medir el rumbo cada 100. Tiene que ser lo suficientemente fina para que tú puedas hacer la trigonometría. A mí, por ejemplo, con lo de 50 metros me quedó cómodo. Podría haber usado cada 100 metros y me hubiera funcionado igual. Cada 25 metros también, pero quizá hubiera sido mucho ruido en la imagen, ¿entiendes? Entonces, tú ves la curva que te acomode mejor la cantidad de curvas de nivel. Para la hidrogeología, con imágenes, sí hay, porque depende del área de la hidrogeología. Puede ser análisis ambiental, puede ser exploración, pero para la hidrogeología, por ejemplo, tenemos las imágenes que me permiten hacer índices de agua, de cuerpos de agua, o índices de humedad del suelo. Hacer análisis históricos de humedad del suelo, análisis históricos de cuerpos de agua, calidad del agua, depende de las bandas que tenga, penetración en el agua, depende de las bandas que tenga. Hay muchas aplicaciones en hidrogeología. Geocom ofrece el servicio de dron con cámaras hiperespectrales. Voy a averiguar eso, no estaba al tanto de eso. Hidrogeoquímica, experiencia de la selección aplicada a la hidrogeoquímica. Yo sé, es complicado en detección, por lo menos en satelital. Lo veo medio complicado porque no es tanto lo que podemos ver con la imagen en el agua.
tiene muy baja reflectancia y eso hace que los datos sean con un umbral muy bajo. Ese, Orfeo para QGIS, decía Gabriel. Nunca lo puedo instalar el Orfeo. Me falta quizá experiencia computacional. ¿Se puede utilizar Landsat para la detección de área de un salar en escala multitemporal? Claro. De hecho, la imagen Landsat es la que se está usando mucho en análisis de salares, en análisis multitemporales, índices de humedad, de vegetación y evolución del salar. Porque la imagen Landsat podemos estudiarla desde hace tiempo. Hay imágenes de los 80, de los 70 incluso, pero digamos que de los 80 y tanto que son buenas imágenes para hacer análisis en un salar. Así que hay, de hecho, yo he hecho hartos análisis multitemporales en salar. El DEM de Alos Pulsar tiene 12,5 metros, ¿ya? Así que ellos me preguntan si es posible tener un DEM con resolución de 15 metros. El Alos Pulsar tiene 12,5, así que sí. Y el Aster tiene 30, el de Master. A ver. Me preguntan ahí por las componentes principales. Sí, bueno, no creo que sea muy fácil de explicar las componentes principales acá, pero finalmente, digamos que los datos de una imagen tienen buenas correlaciones a veces algunas imágenes entre bandas. Una buena correlación quiere decir que el píxel en una banda se parece mucho al píxel en otra banda, ¿ya? Son muy parecidos los píxeles en las dos bandas. Entonces, si tú lo pones en un gráfico XY, si te lo puedes imaginar, porque no tengo como acá hacerte el ejemplo, en un gráfico XY, la correlación tiene la diagonal en 45 grados, ¿cierto? Eso es una buena correlación para los datos de una imagen. Entonces lo que hace Crosta utiliza las componentes principales, que es descorrelacionar los datos. O sea, las componentes principales lo que hacen es cambiar el origen de los ejes coordenadas. De donde estaban, por ejemplo, en el origen de esta línea recta, y lo ponen al medio de la línea recta en otro ángulo, en el ángulo en 90 grados, digamos. Y descorrelaciona los datos para ver información que no se veía originalmente. Pero eso es, pero es como para explicarlo más con gráficos y con imágenes así. A grosso modo solo puedo decirte eso. Crosta y las componentes principales lo que hacen es hacer análisis de distintas bandas y cambiar las proyecciones de los datos en el espacio temporal, o sea, en el espacio dimensional, para obtener información nueva a partir de datos ya usados. Me preguntan por las imágenes Globis del resto. No sé cuál es el resto. Globis era una plataforma para descargar imágenes. En esa plataforma de Globis se descargan imágenes Landsat y Aster. Hay otra plataforma que es Earth Data. Hay otra plataforma que es Earth Explorer. Todas sirven para bajar imágenes y son las mismas imágenes finalmente. La alteración hidrotermal, ¿qué combinación arrojaría en canal CIR? Se ve muy parecida a la alteración hidrotermal en el CIR que con el color natural. Se ven de color medias tonalidades blancas, amarillentas, color crema, eso se ven los colores. Por lo tanto, no es mucha información que entregue en el CIR. Me preguntan por la exploración en pandemia. No se ha parado. De hecho, se está haciendo harta, quizás como estamos en pandemia y no hay posibilidad de ir al terreno o hay poca posibilidad de ir al terreno, es que sí se están haciendo trabajos de exploración minera con imágenes satelitales. Por lo menos, personalmente, sí me ha tocado hacerlo. Sí, hay una base de datos con índices distintos para distintos elementos y minerales. Hay una página que se llama, no me acuerdo, Spectral Indices. Tendría que buscar el link, pero sí hay un link con una página que tiene todos los índices de distintos tipos, ya sea de minerales o de vegetación o de otros elementos, y te arroja el índice según el algoritmo, según qué tipo de imagen quieras ocupar, Aster, Landsat, etc. Ya, sobre las Landsat nivel 1 y nivel 2,
Básicamente las nivel 2 están corregidas, tienen la corrección radiométrica y atmosférica, creo, y las 1 no. Yo siempre trabajo con las 1 de partida porque están inmediatamente disponibles para descargar, y segundo, que yo prefiero manejar la corrección atmosférica y radiométrica. Así que yo uso la nivel 1, que son las más crudas, solo tienen la corrección geométrica, que es la ortorectificación. Entonces, a partir de ahí yo trabajo con las imágenes Landsat. Bueno, me preguntan qué es una firma espectral. La firma espectral es la lectura de la reflectancia del material en distintas longitudes de onda. Cada longitud de onda, un material refleja la luz de manera distinta, en distintas magnitudes. Cuando yo mido cómo se refleja esa radiación electromagnética en distintas longitudes de onda, se va generando la curva espectral. Por ejemplo, en el azul refleja poco, en el verde refleja harto, y ahí se va generando la curva. Esa es la curva espectral. Bueno, vamos a pasar porque hay muchas preguntas. Creo que no voy a poder responder todo porque vamos a darle un poquito aquí al YouTube, que también estaban por ahí. A ver, dice... Un geólogo, yo mencioné que un geólogo debe interpretar las anomalías que se observan, arcillas, alteraciones cuarzo, hierro, tal vez, según su perspectiva. ¿Cuál es el mejor indicador de cobre? Bueno, depende del yacimiento, porque si es un skarn de cobre vas a tener, ¿cierto?, la calcita. Si tienes en Chile, por ejemplo, que tenemos pórfidos de cobre, el mejor indicador es que haya una mezcla de ciertas alteraciones hidrotermales, como alteración argílica, fílica, que las puedes detectar con la imagen satelital, asociado también a, ojalá, un borde de alteración propilítica, como está en el modelo de pórfidos cupríferos, y también presencia de óxidos de fierro. Como dicen, cada índice de interés, por ejemplo, yo hago un índice de arcilla, índice de fierro, índice de roca. Cada índice lleva su elemento a la fiesta. Uno lleva el vino, otro lleva la música y otro lleva, ¿qué más puede llevar? La comida. Cuando se juntan los tres, ahí está la fiesta. Si están por separados, la fiesta es regular. Me preguntan por si es mejor usar Sentinel-2 o Aster para óxidos de fierro, supongo que la pregunta, dice óxidos. Diría yo que Sentinel-2 es mejor que Aster, porque Aster no tiene la banda azul, lo cual inhibe un poco la posibilidad de seleccionar o de mapear ciertos colores reales. Y además que la Sentinel tiene en esas bandas 10 metros contra la Aster, que tiene 15. Entonces Aster tiene 3 bandas en el visible infrarrojo cercano y Sentinel tiene 4. Y Sentinel además tiene 10 metros contra los 15 de Aster, así que ahí me quedo con Sentinel. Me preguntan por combinaciones para litología. Las litologías, hay una combinación que es la típica 741 que funciona para Landsat 5 y Landsat 7. Después cambian los números de bandas, pero es infrarrojo medio, infrarrojo cercano y azul. Y los colores que tienen las rocas no quiere decir que si yo veo en esa combinación un color rojo voy a ver un granito, si veo un color verde voy a ver una andesita. Porque depende mucho de los materiales que hayan en la superficie. Digamos que si son colores distintos son rocas distintas, pero no puedo hacer como directamente un mapeo, asociar color con tipo de roca. Eso se puede hacer si tengo índices distintos y combino los índices. Eso no es una combinación, es una combinación de índices, no una combinación de bandas. Y ahí tendría que ser, de ahí va a ser claro, si tengo un índice de arcillas y lo pongo en rojo, lo que se vea rojo va a ser probablemente más parecido a arcilla. Si tengo un índice de fierro y lo pongo en verde, entonces los colores verdes van a ser fierro y amarillos arcilla con fierro, y así, bueno, todo lo que es análisis después y procesamiento. Un análisis en agricultura.
La mejor opción para análisis en agricultura son el Sentinel-2, porque tiene muchas bandas en el infrarrojo cercano, que es donde caracterizamos la vegetación. Entre el visible y el infrarrojo cercano se caracteriza la vegetación, y Sentinel-2 tiene más bandas, muchas más bandas que Landsat en ese rango. Ya. Bueno, hay muchos comentarios. Ahí vamos a ir respondiendo lo último porque ya es un poquito tarde. A ver. La diferencia entre una imagen multiespectral de dron y satelital va a ser la resolución espacial. Digamos que podemos, de alguna manera, alguna empresa puede imitar la misma cámara que tiene Landsat y ponerla en un dron, o la que tiene Aster, o cualquiera. Pero la limitación es que la imagen satelital, uno tiene la influencia de la atmósfera que un poquito deforma la curva espectral, y dos, tiene una órbita fija, va a una altura fija de órbita, nunca cambia esa órbita de altura respecto de la superficie de la Tierra, por lo tanto el píxel es siempre el mismo. Si la imagen satelital te ofrece un píxel de 30 metros, siempre va a ser de 30 metros, nunca lo puedes poner a 25 ni a 20, siempre es 30 porque está en una órbita estable. En cambio el dron, tú le puedes decir que vuele a mayor o menor altura y eso va a influenciar o a variar el tamaño del píxel, si lo quieres más pequeño o más grande. También lógicamente va a influenciar en qué área cubres con el dron, porque si claro, si me acerco mucho, voy volando a altura muy baja, tengo un píxel muy fino, pero la cobertura que tengo es pequeña, entonces tengo que volar muchas horas con el dron para cubrir un área grande. Si me elevo con el dron, mi píxel baja de resolución espacial, tiene un píxel más grande, pero puedo hacer la cobertura en menor tiempo. Y también tiene que ver ahí, van a ir de la mano ahí con los pesos de las imágenes, cuántos gigas pesa la imagen, si la voy a poder procesar en mi computador o no, tengo que tener un supercomputador para procesarlo, etc. Eso, sensores multiespectrales en drones es lo mismo que sensores, es la misma tecnología, es el mismo contenido, el mismo sentido, solo que en un dron, pero la imagen es la misma. Ya cambia las resoluciones, pero el procesamiento va a ser el mismo. Bueno, creo que eso es la teledetección en hidrocarburos. Se utiliza mucho la teledetección en hidrocarburos, pero a diferencia de para exploración de minerales, se utiliza la parte estructural. Sabemos que los hidrocarburos hay que buscar las trampas de hidrocarburos, ¿cierto? Entonces, más que nada se utiliza la parte de fotogeología para la exploración de hidrocarburos. Se buscan ahí donde hay pliegues, donde hay estructuras. Entonces, es un mapeo más que nada, sirve mucho el radar y la imagen óptica como para análisis superficial de interpretación de estructuras, más que de análisis espectral. A menos que a veces también están asociados algunos elementos con alteraciones, algunas mineralogías o algunas fusiones de ciertos gases que se pueden detectar con algoritmos matemáticos en las bandas. Me dicen, ¿se puede usar imágenes satelitales para analizar desplazamiento humano, por lo menos a los periodos finales del siglo XX y la actualidad? Depende de la resolución, no sé, desplazamiento humano. Depende en qué sentido, digamos. En la teoría sí, pero en la práctica no lo veo complicado. ¿Ya? Se hace monitoreo de todo, de animales, de cómo se mueven en África, ¿cierto? En la ciudad es más complicado, pero si tienes la resolución suficiente para ver, puedes ver cosas. Pero no sé si mi respuesta es lo que tú buscabas, desplazamiento humano. Y bueno, las imágenes antiguas tienen 30 metros de píxel, con 30 metros de píxel lógicamente no vas a ver nada de desplazamiento humano, además que la imagen
es una captura instantánea en cierto momento y después se demora en volver a pasar 15 días, la lanza, por ejemplo. Entonces, cada 15 días puedes tomar una imagen y en un momento particular, generalmente es la mañana. No sé qué tanto puedas obtener de información de desplazamiento humano con esa información. Entonces, se podría decir que las firmas espectrales de los metales no están definidas debido a su inestabilidad. Las firmas espectrales de los metales no tienen una firma espectral los metales porque es muy ruidosa, entonces no los vamos a detectar con la espectrometría, por ende no con el satélite. ¿Ya? Eso. Creo que ya estamos más o menos con las preguntas. Muchas gracias por participar. Estén atentos, tenemos ahí un Instagram, @srgis. Recuerden, gracias a Nia Chamois por sus ilustraciones, @salir con una geóloga para que entren. Y quizás si hay interés podamos repetir esta charla y más preguntas, pero en otra plataforma, con alguna asociación, con algunos otros amigos. Así que estén atentos, a ver si hay tiempo más adelante, podemos abrir un curso. Les recomiendo que hagan el curso básico de imágenes satelitales que está en YouTube, ¿ya? Y después podemos pensar en hacer alguno un poquito más avanzado. Así que gracias por venir, espero les haya gustado, espero haberme explicado. Hay algunas cosas que di por entendidas como geólogos y eso. Saludos desde Chile. Que esté muy bien y nos vemos en otra ocasión. Ya, eso, una última preguntita que se coló, ¿cierto? Es en geomorfología solo fotogeología. Procesamiento de imágenes es una cosa, fotogeología es interpretación visual. Para geomorfología tenemos fotogeología. Hay hartos manuales de fotogeología, ya, pero sí se ocupa harto en geomorfología. Bueno, chao, chao, que estén bien y nos vemos en alguna otra ocasión. Hasta luego.